Bueno, vamos a comenzar esta mañana la cuarta enseñanza. Estamos viendo el tema, la verdad bíblica acerca del infierno. Estamos viendo la segunda parte que hemos titulado El castigo y los tormentos del infierno. Vamos a ver la segunda parte, Marcos 9:43. Vamos a darle lectura. Hoy sí vamos a ver algo de este versículo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hace 8 días comenzamos a ver algunas verdades acerca del infierno. Lo primero que tenemos que tener claro es que es un lugar real. Hay gente que cree que es una metáfora, que fue un sentido figurado. No, hay un lugar real, lo explicamos. Es un espacio en alguna parte del universo que Dios creó, que está preparado para Satanás, sus demonios y todos aquellos que murieron enemistados con Dios. ¿Dónde está? No lo sabemos, y no debemos especular. Por ahí corre un video en YouTube de que hace no mucho, creo año y medio, unos rusos encontraron una cueva a 14,000 metros de profundidad en la tierra, donde el calor llega a más de 1000 grados centígrados, y grabaron, y hay audios donde dicen las voces del infierno, etcétera, etcétera. Que sea cierto o no, no lo sé, pero la Biblia no describe el lugar. ¿Dónde está físicamente? Pues entonces nosotros debemos basarnos a la Biblia. Alguien apuntaba y decía, bueno, si había más de 1000 grados y lograron meter cámaras y micrófonos, ¿cómo no se quemaron, no? Pero bueno, suceden cosas, es gente que quizás pues genuinamente está buscando, pero la Biblia no revela el lugar, así es que nos basamos a lo que la Biblia dice. Es un lugar real que existe, pero también vimos la segunda verdad, es que es un lugar de castigo justo. Dios, que es el juez justo, allí enviará a toda persona que murió enemistado con él. Dios es un Dios justo, ya lo vimos desde la primera enseñanza, un Dios de amor, pero también un Dios justo. Y en esa justicia, ¿verdad? Dios que es santo, santo, a quien haya pecado contra él, y el pecado es grave porque es una ofensa contra él, y vivió en esta vida y no se arrepintió, al Dios justo no le quedará de otra más que enviarlo a la eternidad en el infierno. Ahora, también vimos una tercera verdad, solo estoy recordando, no vamos a volver a verlo, que en el nivel o en el infierno va a haber niveles de castigo, y el único parámetro que nos da la Biblia es el conocimiento que tuvo la persona de Dios y de su palabra. Es decir, toda la gente que murió enemistada con Dios, que no se arrepintió de sus pecados, va a estar allá. Pero quien tuvo conocimiento del Evangelio y lo rechazó, su castigo será mayor. ¿Recuerdan Mateo 11:20? Donde Dios dice, Jesucristo comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Es decir, aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio. El castigo, dice, va a ser más tolerable para Tiro y Sidón, que si uno estudia, esas ciudades eran idólatras. Y todos esos pecadores que no se arrepintieron se van a ir al infierno, pero quienes escucharon el mensaje del Evangelio y no se arrepintieron, el castigo será mayor. Y dice el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y miren que Sodoma era una ciudad de pecado, era una ciudad de adulterio, fornicación, era una ciudad
pecaminosa, homosexualidad, lesbianismo, les digo una mezcla de Cancún, Acapulco, Las Vegas, más o menos de ese tipo. Y el Señor les recrimina, les dice, ay de ellos porque escucharon y no se arrepintieron. Entonces, ¿en qué grado será más o menos tormentoso para aquellos que escucharon y no se arrepintieron? No lo sabemos. Pero sí la Biblia es clara, el castigo será mayor para quien escuchó el mensaje del Evangelio y lo rechazó. Eso es importante. Yo estoy seguro que este mensaje lo está escuchando a alguien que ya se le ha compartido y que dice después y ahorita no, y no quiere venir a Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice, si muere sin arrepentirse, el castigo será mayor. Qué duro será para una persona que en el infierno recuerde que escuchó el Evangelio. Miren, ¿qué nos toca a nosotros como cristianos? Si tú has nacido de nuevo, seguir predicando la palabra de Dios, seguir hablando el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente que si sigue en su pecado y no se arrepiente y cree en Jesucristo, se va a ir al infierno. Tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. El Señor viene pronto. Las señales están cumpliéndose al pie de la letra. Mateo 24 habla de guerras, pestes. Lo que estamos viviendo de la influenza, del Zika, es nada comparado con lo que se viene. Y quizá ya muy pronto estamos viendo cómo se están cumpliendo las profecías que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero por su iglesia y después su segunda venida. Entonces sí es importante que, como dice 2 Timoteo 4:2, estemos predicando a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Solo el Evangelio tiene el poder para salvar a una persona de la condenación eterna. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Estamos predicar el Evangelio. Dejar de decirle a la gente, ven para que se acaben tus problemas. No, dile, ven y arrepiéntete de tus pecados. Cristo comenzó su ministerio en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos predicarlo. Va a haber quien te rechace, va a haber quien se burle, lo sabemos, pero tarde o temprano habrá alguien que rinda su vida a Jesucristo y evite la paga eterna en el infierno. Familiares que tienes, que dices, ya mejor no le hablo, sigue hablando, sigue orando, sigue clamando a Dios que su misericordia y su gracia los alcance. Algunos nos van a tirar de a loco. Pablo dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Para el mundo mucha gente te dice, estás loco. La palabra locura viene de un griego moría, que significa bobo, algo absurdo, loco. Mucha gente te va a decir, estás loco. ¿Cómo crees que va a venir Jesucristo y se va a llevar a la iglesia? Ya ni Pedro Ferriz, que creía en los extraterrestres, te van a tirar de a loco, de bobo, de tonto. No seas tonto, todavía crees en eso, pero sigamos predicando el Evangelio. Sabemos que el infierno es real, que va a haber un castigo justo, que ahí Dios, dice la palabra de Dios, castigará con pena eterna en el infierno a quienes rechazaron. Entonces necesitamos seguir predicando. Y bueno, los que lo rechacen, pues a Dios, el juez justo, no le va a quedar más que darles el castigo eterno en el infierno. Y mayor será pues para quien escuchó el mensaje del Evangelio y no se arrepintió. Yo sé que alguien puede decir, híjole, pues mejor no lo hubiera oído el mensaje. Bueno, la realidad es que el castigo en el infierno es tormentoso para todos, pero será mayor, como lo vimos hace 8 días,
para quienes oyendo el mensaje del Evangelio, y puedes ser tú que me estás escuchando, lo has oído y sigues en tu vida. El otro día me dijo una persona, pues yo sí creo. Entonces, ¿por qué sigues en tu vida igual? No has nacido de nuevo, no te arrepentiste, no te apartaste del pecado, no hay evidencia de buenas obras en tu vida, porque dice Efesios 2:10 que para eso nos salvó, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces no te has arrepentido, y aunque no rechaces verbalmente a Cristo y el Evangelio, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y gente de este tipo llenan las iglesias cristianas. Vienen, oyen, pero viven igual allá afuera. Igual de tranzas, igual mintiendo, igual siguen en el mundo, aman al mundo, las cosas que están en el mundo. La Biblia dice, el amor del Padre no está en ellos, pero se creen cristianos. Necesitas arrepentirte, porque si no, tú que has escuchado más, mayor castigo tendrás. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, les decía yo, ¿de qué manera el castigo será mayor o la condenación será mayor en el infierno? No lo sé, porque hasta en eso se especula. Una vez una persona me dijo, es que allá los que sean más condenados, Dios les va a poner un demonio que les esté picando con un trinche todo el día. No lo sé. Otro me decía, no, se me hace que va a sentir más calor. No sé de qué manera, pero ¿saben que hay algo que los va a atormentar duramente? Miren, por la Biblia sabemos que en el infierno la gente que allá se vaya va a tener plena conciencia, va a tener memoria, va a sentir. La gente que esté allá, ¿se imaginan una persona y quizás alguien aquí o que escuche este mensaje que nunca se arrepienta y sea lanzado al infierno, y allá en el infierno recordando las veces que le compartieron del Evangelio, recordando las veces que su mamá le dijo, hijo, arrepiéntete, hijo, apártate del pecado, cree en Jesucristo, vuélvete a Dios, y te burlabas, y allá tu memoria te va a atormentar? ¿Se imaginan? Recordando las veces que fuiste a una iglesia y un predicador decía, ¿quién quiere arrepentirse de sus pecados y recibir la gracia de salvación? Y lo rechazaste. Eso será tormentoso, mis hermanos, cuando la gente se acuerde allá que un día le hablaron. De verdad que la palabra de Dios es muy clara. Lo que sucederá en el infierno es tormentoso. ¿Cuántos estarán allí si le hubiera hecho caso a mi papá? Si le hubiera hecho caso a ese mensaje que escuché por internet, si le hubiera hecho caso a ese pastor que tanto me insistía. Pero allá no va a haber reversa, porque esto nos da pie a la cuarta verdad. El castigo no solo es justo, el castigo es eterno. Y yo oro que esta mañana el Señor nos revele algo en nuestro corazón de lo que significa eterno. Porque en este mundo todo es finito, más la quincena, ¿no? Se acaba bien rápido. Pero en el infierno todo es eterno, no acaba. Quiere decir que es por años y años y miles de años, y pasarán millones de años y faltarán millones de años y millones de años y millones de años castigados y atormentados eternamente. Miren el versículo que acabamos de que leímos al principio, Marcos 9:43. Fíjense qué verdades se muestran aquí. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Ya explicamos, es un lenguaje figurado, si no aquí habríamos puros mochos, mancos, ciegos. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y describe algo del infierno, que ya estaremos viéndolo en 8 días, pero vean, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En 8 días voy a explicar un poco más. Este fuego es un símbolo de dolor eterno, lo que allí se sufrirá, pero vean lo que dice el 44. Donde el gusano de ellos, ¿qué dice? No muere, y el fuego nunca se apaga. Todo esto nos habla de conceptos eternos. El fuego no se apaga,
el gusano de ellos no muere. Ahora, déjenme explicar esta parte que es muy interesante porque a la otra vamos a entrar en 8 días. Dice Isaías 66:24, realmente esta cita del Señor Jesucristo viene de Isaías, quiero que la vean. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque, ¿qué dice ahí? Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Quiero que vean que en Mateo 9:44 dice, el gusano de ellos no muere, y aquí en Isaías dice, su gusano no morirá. Tanto por el griego como por el hebreo, y estudiosos, conocedores del griego y del hebreo, teólogos de sana doctrina que han escudriñado este pasaje, han llegado a la siguiente interpretación que es muy correcta. ¿Qué significa su gusano? Vean que no dice un gusano porque el texto no es literal, no habla de gusanos de los que conocemos, dice su gusano. Y la interpretación de acuerdo al griego y al hebreo habla de algo impropio de la persona. Dice su gusano, habla de algo interno. Y la interpretación correcta es que es justamente su conciencia las que los va a atormentar de día y de noche. Imagínense una persona ahí en el infierno sufriendo los horrores, hablaremos más en 8 días, sufriendo los horrores y su conciencia atormentándole. Ese será su gusano de ellos que nunca muere. Atormentados, ¿cómo no escuché a mi papá? ¿Cómo no escuché a mi mamá? ¿Cómo yo tuve oportunidad? Me hablaron del evangelio, supe que había un camino que era Jesucristo y lo rechacé, y ese gusano los va a atormentar día y noche. ¿Alguno ha pasado una mala noche atormentado por algún remordimiento de algo que no hizo? O de algo que hizo mal, que no puedo dormir, es que no sé, le contesté mal a mi papá, o pude hacer esto y no lo hice, y no duermes y medio te atormentas. Ahora imagínate esto multiplicado por 1,000,000, pero además por toda la eternidad atormentado y sufriendo y diciendo, ¿por qué no me arrepentí y creí? No va a haber oportunidad. Ese gusano nunca muere. Ese gusano es la conciencia que van a tener las personas ahí en el infierno. Van a estar conscientes. No van a estar dormidos, ni en la muerte se acabó todo. Van a estar perfectamente conscientes. Y quizá tú que me estás escuchando aquí o en internet esta mañana, rechazado, hoy que tienes vida, tienes la oportunidad de arrepentirte y creer. Por eso tu mamá te insiste, hijo, arrepiéntete. Por eso el pastor invita constantemente a arrepentíos y convertidos. Por eso, porque sabemos por la Biblia el terror que será estar en el infierno por una eternidad. Porque el castigo es eterno. ¿Se imaginan a alguien que en el infierno esté recordando? Hasta mi mamá la recuerdo llorando y clamando a Dios por mi salvación. ¿Por qué no hice caso? Ese es el gusano que nunca muere. Los va a atormentar día y noche. Nunca podrá ser apagado esa conciencia. Por eso, como cristiano, si has nacido de nuevo, tienes tus familiares que no conocen al Señor, hay una necesidad al hacer algo, compartir, orar, clamar, insistir, porque si no se van a ir al infierno si no se arrepienten y no creen. Alguno dirá ahí, ¿por qué no le hice caso a mi compañero de la escuela que me habló? ¿Por qué? Pero ya no hay nada que hacer. El gusano o su gusano, porque vean, es algo propio, su gusano, dice la palabra de Dios, nunca muere. Voy a ampliar un poquito más de esto en 8 días, pero qué duro va a ser eso para quien escuchó el evangelio y esté ahí en la eternidad, condenado a un tormento eterno. Porque eso es lo más duro, que es eterno, no acaba, van a pasar años y miles de años y millones de años y no va a acabar, es eterno. Fíjense lo que dice Cristo en Mateo
25:46 que ya hemos leído. Habla de dos destinos eternos. Dice, e irán estos al castigo ¿qué? Eterno. Y los justos a la vida eterna. Qué interesante. Tanto los pecadores que no se arrepintieron, como los pecadores que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo Jesús, viviremos eternamente. Solo que unos en el castigo ¿qué? Eterno. Y otros, imagínense, en la presencia de Dios. Debemos tenerlo claro cuando oramos, clamamos por la familia y buscamos la oportunidad de compartirle. Compartamos el evangelio, quizás se arrepientan y eviten este castigo eterno, porque no se acaba, porque el alma de nosotros, de todos los seres humanos, es inmortal. Hay sectas que enseñan que cuando uno muere ya se acabó todo. Es más, hay sectas que dicen, no, es que cuando muere el pecador sin Cristo, es quemado en el infierno y de repente ya muere y se acabó. No, de acuerdo a la Biblia, esto es eterno. Van a tener una conciencia y su castigo será eterno. Esto es es tan duro lo que va a pasar allí que nuevamente viene a nuestra memoria el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En el infierno. Es tan grave que Dios no puso ninguna objeción. Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar lo que tendríamos que pagar. Lo increíble es que hay mucha gente, aún dentro de las iglesias, que lo oye, lo sabe, pero sigue en su vida, no se arrepiente, sigue de tranza, sigue de mentiroso, sigue de borracho, sigue de fornicario, sigue teniendo relaciones fuera del matrimonio, sigue igual, oyen el mensaje, se creen cristianos, pero no han nacido de nuevo, porque primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y si muere así, ahí está su destino eterno, el castigo eterno. Tanto el salvo como el pecador que se vayan al infierno van a vivir eternamente. Solo que unos en eterna perdición. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:9, porque este concepto de castigo eterno corre a lo largo de toda la Biblia. Fíjense, aquí está hablando de los condenados que se murieron en sus pecados sin arrepentirse. Y dice, los cuales sufrirán, ¿qué dice? Pena de ¿qué? De eterna perdición. La palabra pena, dike, en el griego significa castigo. Y eterno sabemos que es algo que nunca va a terminar, no se acaba. Su pena es de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En 8 días, si me da tiempo, les voy a decir uno de los tormentos más grandes de las personas en el infierno es que van a estar excluidos de la presencia de Dios. Porque hoy hasta los pecadores gozan de las bendiciones de Dios. Simplemente el sol y la lluvia, ya lo verán en 8 días. De lo más duro que será estar en el infierno. Aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que dijeron no quiero saber más de Dios, ese día clamarán ¿por qué lo rechacé? Ese día entenderán lo que es estar lejos de la presencia de Dios. Ya lo veremos en 8 días. Pero el castigo, como dice aquí, es de eterna perdición. No se acaba. Daniel 12:2 dice en el mismo sentido, porque esta la verdad de que el castigo es eterno, repito, corre a lo largo de toda la Biblia. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué? Para vida eterna, pero vean el destino de los otros. Y otros para vergüenza y confusión, ¿qué dice? Perpetua. La palabra perpetua es sinónimo de eterno, que nunca acaba. Pero ¿qué van a hallar ahí? Dice vergüenza y confusión perpetua. La palabra vergüenza del hebreo significa desgracia. La mayor desgracia es eso. Ahí no va a haber la gracia de Dios. Eso va a ser de lo más duro, estar en el infierno sin la gracia de Dios.
Hoy, mientras hay vida, hoy vivimos bajo la gracia, y cualquier persona que arrepentida de sus pecados crea en Jesucristo va a vivir por la gracia de Dios eternamente con Él. Pero allá será una desgracia, eso significa vergüenza, porque no va a haber gracia de Dios. Y la palabra confusión significa algo abominable, aberrante, y todo eso va a ser perpetuo. Judas 1:7 cita igual como la Biblia es clara: el castigo es eterno, el castigo es eterno. Yo oro que este concepto nos quede claro, es eterno. No va a haber vuelta atrás, no hay manera, no hay nada que hacer. Hoy hay religiones que dicen que oran por los muertos y que le prenden veladoras a los muertos y que rezan a los muertos para ver si Dios se los lleva. Si murieron sin Cristo y en sus pecados, ahí en el infierno van a estar por toda la eternidad. No hay rezo que los alcance, solo la gracia de Dios mientras estuvieron vivos. Dice Judas 1:7: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo. Nuevamente el concepto del fuego, ¿qué? Eterno, 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 no acaba, es siempre. Así como eternamente estaremos en la presencia de Dios, eternamente vivirá condenada y atormentada una persona que murió sin Cristo. Otro pasaje hablando en el mismo sentido, Apocalipsis 14:10, quiero que vean este concepto de eternidad, eternidad, eternidad. Dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios. Está hablando de todo lo que van a pasar, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y ven el versículo 11: y el humo de su tormento sube, ¿qué dice ahí? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entre esos que estarán ahí después del arrebatamiento, que van a adorar a la bestia, y los que mueran sin Cristo, la expresión del griego es que el tormento será por los siglos de los siglos. ¿De qué nos habla esa expresión, por los siglos de los siglos? Eternidad. Fíjense Apocalipsis 4:9: por los siglos de los siglos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra a Dios, y gracias al que está, dan honra y acción de gracias al que está sentado en su trono, al que vive, fíjense la misma expresión. ¿Cómo vive Dios? Por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Que Dios es ¿qué? Eterno. Y el humo de su tormento que vemos en Apocalipsis 14:11 será, que dice, por los siglos de los siglos. El tormento en el infierno será tan eterno como Dios es eterno. No acaba, es eterno. Apocalipsis 14:11 lo dice con claridad: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. No acaba, es eterno, es día y noche, no acaba, todo es eterno. Yo oro que este concepto nos quede con claridad. No va a acabar. Insisto, hoy hay corrientes aún dentro del cristianismo que le dicen a la gente: no, es que ya se murió y ya se acabó. No, van a sufrir tormento por toda la eternidad. Es algo real, existe. Es tan duro, repito, lo que pasará ahí, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él fue, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, molido fue por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Miren, hay gente que, hasta películas hay, programas de televisión donde pintan el infierno como algo divertido. ¿Lo han visto? Hay un programa, que si hay un programa que de verdad es
antidios, anticristiano y del anticristo, yo creo, son los Simpson. ¿Alguno lo ha llegado a ver? Es una burla al cristianismo tremendo, tremendo. Yo el otro día subí una imagen porque en diciembre esta caricatura, yo no la vi, pero vi la imagen y la posteé ahí en internet. Hay un predicador que a lo mejor algunos siguen, es un cómico que se dice cristiano, se apellida Goebbels, que el programa de los Simpsons pasó una escena donde el Simpson pequeño era Jesús y el Simpson mayor, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama el Simpson mayor? Homero, miren, aquí sí la ven. El Simpson mayor, Homero, y era José, era una verdadera burla. Pero este predicador dijo, miren, poniéndolo como una imagen que exaltaba el evangelio, y le llovieron críticas con la palabra de Dios como no tienen una idea. Del infierno la gente, bueno, esa era una escena de Navidad, pero del infierno hay imágenes, que si es fiesta, que si es pura pachanga. Hay gente, yo he oído gente que decir, que dice, va a ser de lo más divertido, imagínate, va a estar tal artista, imagínate la pachanga, va a ser de lo más divertido. ¿Será así? Miren, la siguiente verdad acerca del infierno es que el infierno originalmente fue preparado por Dios para Satanás y sus demonios. ¿Será divertido un lugar preparado para Satanás y sus demonios? Fíjense lo que dice Mateo 25:41, es Jesucristo. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo será un lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles? ¿Habrá algo de divertido? ¿Habrá algo ahí que digas, nos las vamos a pasar re bien, ahí van a estar puras personalidades? Sí va a haber puras personalidades que rechazaron a Dios. Pero de divertido nada, absolutamente nada. Los mismos demonios tienen pavor de estar ahí. Fíjense, un día Jesucristo sacó unos demonios a un gadareno. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Y fíjense, hay una expresión en el griego que le dicen los demonios a Jesús, porque cuando llega Jesús, le dicen en Lucas 8:31, fíjense lo que les dice, el pavor que tienen de ir al infierno, dice, y le rogaban, pero en el griego habrá un ruego asustado, le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Si estudiamos claramente la palabra de Dios, el abismo no es el infierno. El abismo son unas prisiones que Dios tiene para ciertos demonios, donde son torturados, pero es la antesala para los demonios del infierno. Pero ya al abismo le tenían terror. Imagínense lo que será el infierno. Ellos saben lo que les espera, saben que Dios preparó ese lugar para Satanás y sus demonios. ¿Cómo será un lugar así? ¿Ustedes creen que va a ser algo divertido? Una persona dijo, no, nos vamos a encontrar pura gente bien buena onda. Fíjense el tipo de gente que se van a encontrar en el infierno, Apocalipsis 21:7. Y ya sin la gracia de Dios, y ya sin la presencia de Dios, lo que vamos a leer aquí, y lo voy a explicar en 8 días, será exponencialmente mucho más desatada la maldad. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este es un cuadro hermoso de la salvación. Él será nuestro Dios, nosotros sus hijos. Habla de la comunión que vamos a tener con él. Pero contrasta el versículo 28. Pero, fíjense las personalidades que van a estar ahí en el infierno. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esas personas estarán rodeadas. Cobardes, fornicarios, incrédulos, mentirosos, idólatras. ¿Será divertido? ¿Será una pachanga?
cuando además esa maldad estará desatada. Ese lugar que Dios preparó para los demonios y para sus ángeles, de ese tipo de personas estará llena el infierno. Ahora, ojo aquí, porque a lo mejor hay gente entonces dice, entonces ahí va a haber puro violador, asesino, Hitler, va a haber puros de esos. Bueno, no, porque la Biblia dice que van a estar, por ahí lo menciona, incrédulos. Incrédulos hay de todo tipo, violadores, asesinos, pero también hay mucha gente que en este mundo se cree moralmente buena, que viven vidas aparentemente muy bien, no le hacen mal a nadie aparentemente, pagan sus impuestos, ayudan a un asilo de ancianos, tiene su esposa, tiene su esposo, llevan una vida bien, pero cuando les hablas del evangelio son incrédulos. Es decir, no quieren creer voluntariamente. Muchas veces nos creemos que allá en el infierno va a estar puro violador. No, hay mucha gente que se cree buena y que así murió y escuchó el evangelio y lo rechazó porque decía, pues me siento que estoy bien, no hago mal, está peor el Chapo Guzmán, yo voy más o menos, yo trato mi vida de llevarla bien. ¿Conocen gente así? Que le compartes el evangelio y te dicen, yo voy bien, pues yo no le hago mal a nadie, mira, yo más o menos, tengo mi esposa, mira mi trabajo, soy honesto. Pero les hablas del evangelio y son incrédulos, no quieren creer. ¿A dónde van a estar también? En el lago de fuego que arde eternamente, porque no creyeron el evangelio. Entonces no nada más habrá el tipo de violadores y asesinos, es más, puede haber violadores y asesinos que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo y van a estar allá. Junto a Jesucristo, al morir en la cruz, había 2 ladrones y uno está en su presencia. Y era un asesino, era de lo peor de ese tiempo. Entonces, hay mucha gente que se cree buena, pero no quiere seguir el evangelio. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:8, que ya leímos del juicio, pues para la gente que no cree, dice, en llama de fuego, habla de juicio, para dar retribución a quienes, escuchen, a los que ¿qué? No conocieron a Dios. Ahora, yo me estuve investigando el original y todo esto. Esta expresión no conocieron a Dios habla de una decisión personal. La palabra conocer significa comunión, relación. Es decir, no quisieron tener una relación con Dios. No quisieron. Mira, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios a través de Cristo que pagó por tus pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo, Él te adopta como su hijo, Él te da vida eterna, ahora será tu Padre. Y no quieren saber de ello, no quieren conocer a Dios. ¿Por qué? Porque su vida, fíjense, su vida quiere seguir como ellos quieren, y dicen que por lo mismo, dice, no conocieron a Dios ni obedecieron ¿qué? El evangelio. Y así hay gente dentro de la iglesia que se dice cristiana, gente que no quiere una comunión con Dios. Sí vienen y algunos dicen, yo quiero mi milagro, yo quiero a ver qué Dios, ahora sí, a ver si Dios me prospera, yo quiero que Dios me permita hacer un viaje, yo quiero los milagros de Dios, pero no quieren una relación con Dios que implica un verdadero arrepentimiento antes que todo. No conocieron a Dios, por eso ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dentro de este grupo de gentes que se va a ir al infierno, pues hay gente, sí hay violadores, sí hay asesinos, sí hay gente de lo peor, pero también va a haber mucha gente que se creyó buena. ¿Cuántos tenemos familiares que les dicen, mira, acércate? No, yo estoy bien. No, hijito, yo estoy bien, mira, yo no le hago mal a nadie. ¿A poco he sido un mal padre? ¿A poco te ha faltado que comer? Así hay esposos, no, mira, mi matrimonio lo llevo bien, mi esposa no le falta el alimento, mis hijos los visto, los calzo, pero les hablas del evangelio y no quieren conocer a Dios. No, que ellos están felices con su vida, dicen, no estoy mal, pero ese tipo de gente es gente incrédula, que la Biblia dice ahí en Apocalipsis 21:8 va a estar también en el infierno. Entonces vean, porque quizás
alguien que esté hoy escuchando el mensaje del Evangelio. Diga, pues estoy bien, ¿por qué ir? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué si yo siento que estoy bien? Amo a Dios, a mi manera, pero amo a Dios. Pero no es a tu manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien haya salvación, solamente Jesucristo. No es a nuestra manera. Y estos que no creyeron y estos que no quisieron tener una comunión con Dios sufrirán pena de eterna perdición, dice la palabra de Dios. Gente que se cree buena. ¿Se acuerdan del joven rico? Mateo 10:19. Fíjense, ese es el tipo de gente que cree que está muy bien, pero realmente no quiere seguir a Jesús. Dice Mateo 10:19. Cristo, este joven llegó preguntándole al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto, ¿qué dice? Lo he guardado o lo he obedecido desde mi juventud. Miren, cualquier mamá diría, este joven me gusta para mi hija. Se veía que era ejemplar, pero además que rico. O a lo mejor otra mujer dirá, pues lo demás no importa, pero es rico, no lo sé. Pero este joven era ejemplar y además rico. Y dice versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, fíjense lo que le pide el Señor, y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue, no quiso seguir a Jesús. Amaba más este mundo, amaba más su dinero, como mucha gente que no quiere seguir a Jesús, siente que está bien, siente que está portándose bien, siente que no hace mal a nadie, no se cree pecador, no cree que necesita a Cristo y se va y no quiere seguir a Jesús. Su destino eterno también será el infierno. Gente que le dices, mira, necesitas arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? De tus pecados. Yo no soy pecador, yo no estoy mal, yo hago bien, fallo de repente, pero no quieren arrepentirse. Y tú les dices, mira, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, todos hemos pecado. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Sí, no, pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y hasta siguen, yo estoy bien, es más, tengo mi religión y voy a misa. O sea, esos no solo incrédulos, sino también ¿qué? Idólatras. Digo, todos sabemos que la misa, la iglesia católica, pues es una religión idólatra. Digo, uno lo constata, lo sabe quienes conocemos cómo se opera todo ahí, pero simplemente con la visita de este señor Jorge Bergoglio aquí a México, hubo gente que se le arrodillaba, ¿lo vieron? Se le arrodillaba y le besaban la mano. Arrodillar y besar la mano es algo que solo hacemos delante de ¿quién? De Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue tentado en el desierto y una de las tentaciones de Satanás le enseñó los reinos de este mundo? Le dijo, todo esto te daré si ¿qué? Postrado me adoras. Y la palabra latreu ahí en el griego significa arrodillarse y besar la mano. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Qué le contestó Jesucristo? Mateo 4:10. Entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente ante Él te arrodillas, solamente a Él le besas la mano y a Él solo servirás. A nadie más. Un día el apóstol Juan está en Patmos, exiliado. Dios le preservó la vida, él murió, él fue el único de los apóstoles que murió de anciano según la historia, y ahí el ángel le reveló gran parte del Apocalipsis, y una vez se le presenta el ángel, y imagínense la impresión de Juan de ver un ángel que se arrodilló, se postró, y vean lo que le respondió el ángel.
Apocalipsis 19:10. Dice Juan, yo me postré. ¿Ante quién nos debemos postrar solamente? Ante Dios. Pero a lo mejor Juan, en esa circunstancia, viendo la magnificencia de un ángel de Dios, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y vean la respuesta del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es increíble, yo leí una noticia esta semana que en secreto, porque hasta eso son hipócritas, hubo pastores de Morelia que se reunieron con el Papa. Entre ellos hay una iglesia cristiana muy conocida en Morelia, cuyo pastor se apellida Speaker. Y a él lo entrevistaron a este pastor porque le dijeron, oye, y lo empezaron a buscar cómo con el Papa, ¿qué tienes tú que hacer? Y fíjense lo que él respondió, un pastor de una iglesia muy conocida en Morelia, dijo, tengo una muy buena opinión del Papa Francisco. No tenemos postura de restricción, no pedimos a nuestros congregantes que no asistan o no participen a la visita papal. Y siguió diciendo, hay iglesias evangélicas que sí lo hicieron, pero no nosotros. Para nosotros será un honor saludarlo. Lo felicitaremos, aquel al que le besan la mano, se arrodillan y lo permite. Le felicitaremos por su valor, su corazón de servicio, su espíritu de renovación. Él está rompiendo moldes y queriendo renovar, y nosotros lo admiramos mucho por eso, porque no es nada fácil. Eso dijo un pastor cristiano. Bueno, que se dice cristiano. Por supuesto que la idolatría no puedes ni pensar. Entonces quiero que vean, bueno, regresando esto solamente ahí como una nota porque estamos hablando aquí de la idolatría, pero vean el tipo de personas que llenarán el cielo: idólatras, mentirosos, incrédulos, va a haber de todo, gente que se cree buena, gente que cree que por su religión se va a ir al cielo. Y no es por buenas obras, ya lo sabemos. Pablo tenía en su mente y en su corazón lo que él expresó en Filipenses 3:9, que cuando venga Jesucristo, él, vean lo que dice, quiere ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia. Él sabía, no es por obras, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es por obras. Y hay mucha gente hacia nuestro alrededor, cree que están bien, no es por obras, no es por tu justicia. Nuestras buenas obras son como trapos de injusticia, dice la palabra de Dios. Nuestras buenas obras delante de Dios son como trapo de injusticia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú que me escuchas? Si has rechazado y has rechazado, la Biblia dice muy claramente en Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo único que tienes que hacer. Y a veces le dices a una persona, es que cree, arrepiéntete, nada más, pero no tengo que hacer nada más. Están acostumbrados a hacer sus propias justicias, pero la Biblia es clara, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo Jesús. No es por obras, no es por obras. La gente que cree que por sus obras, la Biblia es clara. Hay un versículo que como cristianos lo sabemos de memoria, lo tenemos muy claro. Efesios 2:8-9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, quien realmente viene a Él por medio de la fe y es salvo por su gracia, se evidencia con sus obras. Dice el versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Pero si una persona no se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesucristo, será condenada en el infierno. Y has oído, y tu conciencia ese día te va a recordar cuando escuchaste el Evangelio y le rechazaste. Por eso el llamado, yo quiero insistir, prediquemos el Evangelio, hablemos de Cristo, hablemos claramente de la gravedad del pecado, digámosle a la gente, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, eso es lo grave, porque has ofendido a Dios. Hay gente que dice, es que eso es muy duro decirle a la gente. Ay, es que qué cruel decirle a la gente que se va a ir al infierno. Es más cruel que no le digas. Una vez me dijo una persona aquí, un varón, padre de familia, cabeza de hogar, me dijo, pastor, nos vamos de la iglesia, ¿por qué? Es que habla muy duro contra el pecado, la cabeza de la iglesia, la cabeza de ese hogar, el que es responsable de ese hogar, me dijo, nos vamos porque predica duro contra el pecado. ¿A dónde se van? ¿Qué andan buscando? Necesitamos predicar la palabra de Dios. No es cómodo. A lo mejor les digo que a mí me gustaría decirles, hermanos, ya viene la primavera, y cantarles en esta primavera. No la de la hermanita, no, esa es la maldita, no sé qué. No, pero es mi deber y es nuestro deber como cristianos decirle a la gente, a la mamá, al papá que no es cristiano, al tío, mira papá, a lo mejor sentarlo de una buena vez, quiero decirte con todo mi corazón, ya sé que me has dicho que no quieres que te hable de mi religión, aunque no es una religión, pero ya sé que me has dicho, pero quiero decirte, mira papá, Cristo murió para que no te vayas al infierno, arrepiéntete y cree. Ya lo que haga Él, pues será su decisión, pero necesitamos hablarles, yo les he dicho este tema, y todavía voy a tocar algunas cosas más del infierno, por supuesto, pero se ha vuelto evangelístico por lo central que tiene el mensaje. Y yo les he dicho, inviten a personas que no tengan gripa ni todo, pero invítenlas, háblenles. Una vez me dijo una persona, estaba yo predicando sobre el pecado, y les decía yo, inviten personas, y me dijo así, se me acercó, mire, yo lo invito a mi familiar, porque usted habla bien duro, me voy a sentir apenado con él. Yo invitándolo y usted hablando duro. Entonces le dije justamente, es más cruel que no le hables del evangelio y del pecado. ¿Quién nos habla? Debiera ser una necesidad, mis hermanos, para el cristiano hablar el evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y anunciar el evangelio sí es hablar del amor de Dios, sí es hablar que Cristo murió por sus pecados, sí es hablar también que si no creen se van a ir al infierno, sí es hablar que han ofendido a Dios, sí es hablar que no hay otro camino. O sea, el evangelio hay que compartirlo con toda claridad. ¿Cuánta gente que dice, mira, ven, Dios te ama, ven, Dios quiere darte lo mejor, ven, mira, tus problemas se van a acabar, quieren recibir a Cristo? Y no, hombre, se paran todos, hasta el diablo de estar ahí. Yo quiero eso. Pero cuando le dices, arrepiéntete de tus pecados, arrepentidos y convertidos, el adúltero deje de adulterar, el mentiroso deje de mentir, el que tranza deje de transar, cree en Jesucristo y su gracia te va a salvar. Eso ya no les gusta. El evangelio hay que compartirlo con toda claridad. Y claro que Dios es amor. Si no hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz, Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo Jesucristo, a pagar lo que teníamos que pagar. El dolor más grande de Jesucristo es cuando en la cruz exclama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento la ira y el castigo de Dios fue sobre Él. La pregunta es, voy a terminar por hoy porque quiero entrar a profundizar algunos temas que platicamos hoy. Particularmente para quien ha escuchado el mensaje del evangelio y no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu vida? O aún si vienes a una iglesia, sea esta o la que sea, y dices que eres cristiano, pero sigues en tu pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en tu vida sin arrepentirte y viviendo tu pecado? ¿O de verdad de una buena vez es tu oportunidad de arrepentirte? Nadie sabemos si vamos a estar mañana. Hasta de una influenza nos podemos morir.
El otro día un médico dijo que potencialmente cada persona tiene más, aunque esté sana, tiene más de 15,000 posibilidades de morir en cualquier momento. O sea, la muerte es segura, pues. El asunto es, ¿hemos arreglado nuestro asunto con Dios? ¿Ya estás en paz con Dios a través de Jesucristo? Porque si no, el castigo eterno en el infierno será lo que te espera. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es muy clara al advertirnos constantemente de la condenación eterna. Tu palabra es muy clara porque nos advierte del castigo eterno, de lo tormentoso que será estar allá. Pero tu palabra también nos habla de tu gran amor, porque de tal manera nos amaste que enviaste a Jesucristo a morir en una cruz. Así es que cualquier persona que hoy reconoce que ha vivido en pecado, le pide perdón a Dios y cree en Jesucristo, va a ser salvo de la condenación eterna. Ya no lo dejes para mañana. De una buena vez arrepiéntete. Allá en el infierno no hay vuelta atrás. Ahí tu conciencia te va a atormentar. A lo mejor hasta de esta predicación te vas a acordar. Arrepiéntete de una buena vez de tus pecados. Es solamente a través de Cristo, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. No es una religión, no son tus buenas obras, no es tu buena conducta, es Jesucristo el que pagó en una cruz. Él es el camino, la verdad y la vida. De una buena vez arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces Dios te ha dado oportunidad? Hoy es la oportunidad que tienes, hoy que tienes vida, mañana puede ser demasiado tarde. Es un llamado urgente de vida o muerte, separación eterna en el infierno. Tú ahí puedes hacerlo en tu lugar o donde estés escuchando este mensaje. Hablar con Dios y decirle, perdóname porque te he ofendido. Y tú sabes tu vida de pecado como ha sido. Pídele perdón, arrepiéntete con el firme deseo de apartarte de ese pecado y cree en Jesucristo para que la gracia de Dios te alcance para vida eterna. Pero también, aunque parezco insistente, es un llamado para quienes hemos nacido de nuevo. Sigamos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos con claridad el Evangelio. La gente necesita saber del pecado, de la gravedad del pecado, de las consecuencias en el infierno, pero de la gracia y del amor de Dios también. Necesitamos hablarles con claridad, dar un folleto de salvación. A veces no hay tiempo, decirle, escucha este mensaje, y con quien tenemos tiempo, abrir la Biblia y exponerle la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Si quieren ponerse de pie, Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, porque este tema del infierno, Señor, si bien nos da un conocimiento de tu palabra, de cómo es, de cómo será, nos lleva a reflexionar, número uno, si hemos cumplido el gran ministerio que nos has dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Qué grande responsabilidad nos has dado, Señor, pero también un gran privilegio, porque tu palabra dice que somos embajadores, representantes. Al predicar tu palabra, llevamos el mensaje de Jesucristo. Yo te pido en el nombre de Jesús que avives esa pasión por las almas, de hablarles de Cristo, de hablarles del pecado. Sabemos que nosotros no convertimos a nadie, que sobra de tu Santo Espíritu, pero tú nos diste el privilegio de llevar lo que Pablo llamaba la locura de la predicación. Que seamos unos locos en ese sentido,
predicando aunque nos rechacen, se burlen y aunque, como ya empezó, haya cada vez más persecución. Bendito Padre, yo te pido que despiertes en cada uno de nosotros ese deseo de llevar ese mensaje. Tú nos has salvado por tu gracia, que quitemos el egoísmo, Señor, al ver a la gente que no te conoce y teniendo el mensaje que necesitan, de llevárselo con todo nuestro corazón. También te pedimos en esta hora y clamamos en el nombre de Jesús, que tu gracia y misericordia alcance a nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos familiares, el hijo, el primo, el papá, la tía, la mamá, y les hemos hablado. Yo pido en el nombre de Jesús que ablandes corazones, que toques el corazón de nuestros familiares en el nombre de Jesús, que uses nuestras vidas compartiendo tu palabra, nuestro testimonio, para que ellos sean alcanzados por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gracia les alcance. Quizás alguno tiene un pariente enfermo, llévale, Señor, para que le comparta tu palabra. Quizás está grave, pero aunque esté grave y muera, si recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, habrá pasado de muerte a vida y viene a una vida que, dice Pablo, es muchísimo mejor. Gracias, bendito Padre, por tu gracia y por tu misericordia esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.